PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 10 de mayo. Beato Iván Mers. Iván Mers nació en Banja Luka el 16 de diciembre de 1896 en la Bosnia ocupada por el Imperio Austrohúngaro, en una familia liberal. Fue bautizado el 2 de febrero de 1897. En el ambiente multiétnico y multirreligioso de su ciudad natal, realizó sus estudios de primaria y secundaria, que terminó cuando en Sarajevo era asesinado el príncipe heredero Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Por voluntad de sus padres, y no suya, entró en la Academia Militar de Wiener Neustadt, que abandonó después de 3 meses, molesto por la corrupción del ambiente. En 1915 inició los estudios en la Universidad de Viena, aspirando a ser profesor, para poder dedicarse a la instrucción y educación de los jóvenes en Bosnia, siguiendo el ejemplo de su profesor Ludomir Maraković. Hacía que sentía una profunda gratitud por haberle ayudado a descubrir las riquezas del catolicismo. En marzo de 1916, tuvo que enrolarse en el ejército. Fue enviado al frente italiano, donde pasó la mayor parte de los años 1917 y 1918. Al concluir la Primera Guerra Mundial, se encontraba en Banja Luka, donde vivió el cambio político y el nacimiento del nuevo Estado yugoslavo. La experiencia de la guerra le hizo madurar espiritualmente, pues, impresionado por los horrores de los que fue testigo, poniéndose en las manos de Dios, se propuso tender con todas sus fuerzas a la perfección cristiana. Se puede seguir su desarrollo espiritual gracias a su diario íntimo, que comenzó a escribir durante sus estudios de secundaria y prosiguió en el ejército, en el frente y durante los estudios universitarios. En él se aprecia que su santidad no fue fácil, que tuvo que luchar mucho por su ideal. Lo atormentaba el problema del amor y luego el del dolor y la muerte, que resolvía a la luz de la fe. No tengo la Santa Eucaristía, escribe el 9 de septiembre de 1917. Vivo aquí como un pagano o una fiera, como si el Agnus no fuera ya el centro del cosmos, como si no existiera para nada. Dios consolador, ven a compenetrar mi naturaleza con átomos de eternidad, para que más semejante a ti comprenda el curso de mi existencia. El 5 de febrero de 1918, estando en el frente de batalla, escribió en su diario: «Nunca olvidaré de Dios, desear siempre unirse a Él, cada día, preferentemente al alba, dedicarse a la meditación, a la oración, tal vez cerca de la Eucaristía o durante la Santa Misa. En esos momentos se han de hacer los proyectos para la jornada que comienza, se examinan los propios defectos y se pide la gracia para superar todas las debilidades. Sería terrible que esta guerra no me produjera ningún efecto positivo. Debo comenzar una vida regenerada con el espíritu del nuevo conocimiento del catolicismo. Confío solo en la ayuda del Señor, porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo». Después de la Primera Guerra Mundial, prosiguió sus estudios de filosofía en Viena entre 1919 y 1920. Luego se trasladó a París, donde estudió en la Sorbona y el Instituto Católico en 1920 a 1922. Con su tesis sobre la influencia de la liturgia en los escritores franceses, desde Chateaubriand hasta nuestros días, obtuvo el doctorado en filosofía en la Universidad de Zagreb en 1923.
Durante el resto de su breve vida, fue profesor de lengua y literatura francesa y alemana en el Instituto Arzobispal de Zagreb, realizando con entrega ejemplar sus deberes de Estado. Colaboró como apóstol de los jóvenes, primero en la Liga de los Jóvenes Católicos Croatas y luego en la Liga Croata de las Águilas, que impulsó y con la que inauguró en Croacia la acción católica promovida por el Papa Pío XI. Según él, la organización debía contribuir, ante todo, a formar una élite de apóstoles de la santidad. Con ese fin debía servir también para la renovación litúrgica, de la que fue uno de los primeros promotores en Croacia, anticipando 4 décadas las directrices del Concilio Ecuménico Vaticano II en esa materia. En su trabajo no le faltaron incomprensiones y dificultades de diversos tipos, que afrontaba con una serenidad admirable, fruto de su continua unión con Dios en la oración. En opinión de quienes lo conocían bien, con su muerte y su corazón se hallaba inmerso en lo sobrenatural. Convencido de que el medio más eficaz para la salvación de las almas es el sufrimiento ofrecido al dolor, ofrecía sus penas físicas y morales para obtener la bendición de sus actividades apostólicas, y ya cerca de su muerte, ofreció también su joven vida por sus águilas. A las 11 horas del 10 de mayo de 1928, fue echada al vuelo la campana mayor de la Catedral de Zagreb, capital de Croacia. Anunciaba la muerte de un joven profesor de apenas 32 años. Al oír la campana, tocando a muerto, que se escuchó en toda Zagreb de aquel entonces, hubo al principio una cierta confusión. Muchos creían que se había producido algún inesperado fallecimiento dentro de la curia, pues ese medio de comunicación estaba reservado a los altos dignatarios de la iglesia local. A los laicos, como era Merz, en muy contadas ocasiones. Iván Merz murió de meningitis luego de una operación de sinusitis. Un día antes recibió de la Santa Sede el siguiente telegrama: el Santo Padre bendice al enfermo doctor Merz e invoca sobre él la divina ayuda. Cardenal Gaspari. A la hora de su tránsito estaba rodeado de su padre, varios sacerdotes y religiosas, junto con algunos miembros de la cúpula del movimiento croata, Orao, Águila. Concurrió también el nuncio apostólico. A pesar de las comunicaciones limitadas de aquella época, la noticia sobre la muerte de Merz se extendió rápidamente por todo el país e inmediatamente empezaron a llover las expresiones de dolor. Los empleados de la oficina central del telégrafo decían que nunca habían tenido tanto trabajo como en aquella ocasión. Ante los restos mortales de Merz desfilaron decenas de miles de personas de todas las clases sociales. La intensa lluvia en el día de su sepelio no fue ningún obstáculo para que alrededor del féretro de Iván se congregaran 5.000 personas, encabezadas por el obispo y otros dignatarios. No faltaba ni banda de música. Un prestigioso coro cantó el último adiós. Poco tiempo más tarde, será colocada en su tumba una lápida con el siguiente epitafio: aquí descansa en Cristo su Dios el doctor Iván Merz. Al fiel hijo de la Iglesia Católica, la vida era Cristo y la muerte una ganancia, porque esperaba la misericordia del Señor y el eterno descanso en el corazón de Jesús. La prensa, especialmente la católica, dedicó a Merz muchas páginas. La gente de la pluma buscaba las mejores expresiones para exaltar la figura del gran joven. Parecía una verdadera maratón periodística. Lo llamaban el mensajero de Dios, el santo vestido de frac, la columna de la iglesia, el águila de las alas de oro, el ángel consolador, el modelo del católico moderno, el héroe de la paz cristiana,
el hombre de la gracia, el camino de nuestros días, el hermano Iván, la luz del cielo, el apóstol de la juventud. 4 años después aparecerá su primer biografía, a la cual seguirán otros libros. Hasta ahora, 10. 2 disertaciones versan sobre su pensamiento. Un sacerdote se doctoró con la tesis Iván Mers, iniciador del movimiento litúrgico en Croacia, y el otro, Dr. Iván Mers, hombre de fe y educador sobre la fe. No es necesario recurrir a los que conocieron a Mers para darse cuenta que Iván estaba dotado de alta inteligencia. Basta leer su legado publicístico, o mejor aún, su diario íntimo, donde se mezclan los conocimientos filosóficos y teológicos, literarios y artísticos, con sus profundos sentimientos por los principios éticos, morales y humanísticos. Sus excelentes conocimientos de idiomas y la extraordinaria facilidad de aprendizaje le permitían expresarse con soltura y sabiduría. Dicen que según un crítico francés, Santa Teresa del Niño Jesús había sido una muy buena escritora si se hubiera dedicado a escribir. Algunos aplican este criterio a Mers, pero Teresa Martín se enclaustró cuando niña y de su pluma solo salió la sabrosa Historia de un alma y algunos poemas de carácter puramente religioso. Algo parecido sucedió con Mers. De un gran hombre de literatura en potencia, llegó a ser un apóstol de las juventudes y candidato para el altar. Iván Mers murió en la paz de la fe católica. Su vida era Cristo y la muerte una ganancia. Esperó la misericordia del Señor y la indivisible, completa, eterna posesión del Santísimo Corazón de Jesús. Feliz en el gozo y en la paz, su alma alcanzará el objeto para el que ha sido creada. Murió a la edad de 32 años. En 1958 se inició el proceso para su beatificación. El 16 de diciembre de 1977, sus restos mortales fueron trasladados a la Basílica del Sagrado Corazón de Zagreb, regida por los jesuitas, el lugar donde Mers comulgaba, adoraba y rezaba diariamente los últimos 6 años de su vida. A su sepulcro acude la gente de todas las clases sociales. Incontables son las gracias y favores conseguidos por su intercesión. Fue beatificado el 22 de junio de 2003 por el Santo Padre Juan Pablo II. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.